Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Conexión Supersalud. Los estamos saludando en este día 2 de noviembre. Ya se nos está finalizando este 2022 y los estamos saludando desde la Superintendencia Nacional de Salud en este espacio que siempre los acompaña cada primer miércoles del mes. Estamos conectados a través de la plataforma Teams, como siempre lo venimos realizando. Saludamos de manera especial a todos los usuarios que se están conectando. En este momento tenemos alrededor de 60 personas conectadas en este en vivo con la Supersalud y Conexión Supersalud. Les queremos solicitar a quienes ya están conectados y a las personas que están por conectarse que vamos a dar unos 8 minutos para dar inicio entonces y comentarles a ustedes quién va a estar con nosotros el día de hoy, también darle paso a nuestra delegada para la protección al usuario, así como nuestra directora de servicio al ciudadano y el invitado que tenemos la tarde de hoy. Así es que como es un en vivo, vamos a dejarlos un momentito esperando a que las demás personas se conecten porque sabemos que son muchos los usuarios del Sistema General de Seguridad Social y Salud que nos siguen a través de Conexión Supersalud y que están desde diferentes lugares del país. Por favor, estén conectados, que ya volvemos con ustedes con toda esta Conexión Supersalud y la jornada que les tenemos para el día de hoy.
Buenas tardes, a las 2:12 les estamos diciendo a quienes se están uniendo a este espacio, bienvenidos, estamos en Conexión Super Salud, esta conexión que los acompaña cada primer miércoles del mes, donde les tenemos diferentes invitados y también información de interés que tiene que ver con la Superintendencia Nacional de Salud. Queremos saber de dónde están conectados ustedes, queremos conocer esas inquietudes que tienen para la conexión del día de hoy y pues ya les vamos a informar acerca del invitado que tenemos para el día de hoy. Es un delegado de la Superintendencia Nacional de Salud, del máximo ente de control, que tiene para ustedes una información bastante importante. Antes de ir con él, queremos enviarles ese saludo cordial de nuestro Superintendente Nacional de Salud, el doctor Ulay Beltrán, quien está apoyando siempre este espacio de Conexión Super Salud para que todos ustedes, los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se sientan protegidos, sientan esa protección de todos los derechos y deberes que ustedes tienen como usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Vamos a darle paso en este momento a Joana Catalina Munévar. Joana hace parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano y ella precisamente nos estará contando acerca de cómo vamos a trabajar el día de hoy, cómo va a estar habilitado este Forms, este sistema para que ustedes, los usuarios que están conectados, pues puedan poner en conocimiento de la entidad todas las inquietudes que en materia de salud presentan y también, lo más importante, es decirles a ustedes cómo pueden interactuar entonces con nosotros sobre el tema principal del día de hoy. Joana, muy buenas tardes. Así es, Viviana, muy buenas tardes para todos, para ti, Viviana, también. Mi nombre es Joana Munévar, hago parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano. Joana, no te escuchamos, Joana, el micrófono de pronto. Vamos a pedir en... Yo sí la escucho. ¿Me están escuchando bien? Yo sí. Yo creo que me están escuchando. Voy a continuar con la explicación. Agradezco nuevamente a Viviana por darme paso en esta interacción. Les cuento que mi nombre es Joana Munévar, hago parte de la Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la Participación Ciudadana. Estamos hoy aquí acompañando este espacio con el objetivo de hacer la actividad un poco más interactiva y de esta manera poder atender cada una de sus inquietudes. Para ello hemos dispuesto un formulario web en el cual ustedes podrán dejar cada una de esas inquietudes que surjan con ocasión de la presentación que va a realizar la Delegatura para Investigaciones Administrativas, en el entendido en el que ustedes van a poder consultar, preguntarle directamente al delegado cuáles son las acciones que toma frente a las funciones que se desempeñan en dicha dependencia. Les recuerdo además el link, ustedes lo van a encontrar en la parte superior derecha de la pantalla, van a encontrar allí un globo con unos signos de pregunta o interrogación, allí van a dar clic y en ese chat en donde está la publicación, van a encontrar el formulario web para dejar cada una de estas preguntas que vayan surgiendo con ocasión a esta presentación. En ese sentido, en lo corrido de la jornada realizaremos una selección de preguntas acordes con el tema que abordará cada uno de los invitados para que podamos brindar respuesta en vivo y en directo. En este caso, en el caso de encontrarnos con casos particulares, les vamos a pedir que remitan esa información completa. Esto es nombre, cédula del paciente, número de teléfono y EPS para contactarlos e iniciar la gestión que se considere de manera inmediata. Así las cosas, nosotros pues estaremos en contacto con cada uno de ustedes para poder brindar la respuesta a sus inquietudes. A continuación, cedo la palabra nuevamente a Viviana. Gracias, Joana, por esa información. Sabemos que los usuarios y toda la ciudadanía en general que está conectada en este momento van a dejar todas esas inquietudes que tienen al respecto y sobre todo el tema que les tenemos en la tarde de hoy. Vamos entonces a darle paso a nuestra delegada para la protección al usuario. Ella es la doctora Emilia Vargas, a quien saludamos a las 2:17, contándole, delegada, que tenemos alrededor de 100 personas conectadas de diferentes lugares del país. Ya más adelante nos van a estar contando desde dónde se encuentran, dónde están ubicados y bienvenida, delegada.
Muchísimas gracias, Viviana. Gracias a todos los casi 100 asistentes por estar con nosotros. Hoy los invito a escuchar al doctor César Hernando Mesa, delegado para investigaciones administrativas. El doctor Mesa es abogado de la Universidad Libre de Colombia y administrador público. Es especialista en Derecho Procesal, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho de la Universidad Libre. El doctor se ha desempeñado como magistrado auxiliar y docente de importantes universidades de la costa atlántica. Además, es miembro del Grupo de Investigación, Derecho y Territorio de la Universidad del Atlántico y es hoy nuestro invitado especial a este espacio de Conexión Supersalud. Doctor Mesa, bienvenido a la Superintendencia y bienvenido a nuestro espacio. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la oportunidad y por la deferencia de abrirme un espacio por este canal y por este medio, con la intención de poder compartir algunas consideraciones y algunas reflexiones relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio especial de la Superintendencia Nacional de Salud. En ese sentido, la intención de mi intervención es explicarle un poco a la ciudadanía, así como aquellos juristas que estén interesados en el proceso administrativo sancionatorio especial que maneja la Superintendencia Nacional de Salud, algunas precisiones sobre dicho trámite. En ese sentido, procedo a esbozar esta presentación en relación con el procedimiento que lleva a cabo la Delegatura para Investigaciones Administrativas. En ese sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es la precisión sobre la estructura institucional de la Superintendencia Nacional de Salud. Para tal efecto, procedo a través del presente organigrama efectuar una explicación general de cómo funciona la Superintendencia Nacional de Salud. Específicamente dentro del ámbito sancionatorio, teniendo en cuenta que son múltiples las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, pasando por las funciones de intervención, liquidación de las EPS, IPS, hasta las funciones jurisdiccionales de conciliación que tiene la delegada de jurisdiccional y de conciliación. En este caso, la delegatura de... ¿Hello? ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos perfecto, delegado. Continúe. Listo. En este caso, aquí tenemos el esquema general. El esquema general de la Superintendencia de Salud está presidida por el despacho del Superintendente de Salud, en cabeza del Superintendente de Salud, y sobre este despacho están adscritas unas oficinas como son la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Oficina de Planeación, la Oficina de Liquidaciones y la de Control Interno. A su vez, existen unas delegaturas o 7 delegaturas importantes dentro de la estructura de la Superintendencia Nacional. Está la delegatura para la protección al usuario, delegatura para entidades de aseguramientos en salud, delegatura para prestadores de servicios en salud, delegatura para entidades territoriales, generadores y administradores de recursos, delegatura para operadores logísticos, delegatura para investigaciones administrativas y delegatura para función jurisdiccional y de conciliación. Ese es el grueso de la función de la Superintendencia de Salud. Cada una de estas delegaturas tiene unas competencias propias y específicas para la resolución de ciertas situaciones que están que son de su resorte o de su competencia. En el caso que nos compete, nosotros somos la Delegatura de Investigaciones Administrativas, estamos en este punto. Es decir, somos una primera instancia que emite actos administrativos encaminados a ejercer la función de control. La función de control relacionada con las actuaciones u omisiones desplegadas por las EPS, IPS o entidades territoriales y cualquier otro actor del sistema de salud que reporte información o reporte recursos públicos al sistema de salud. En ese sentido, anteriormente o antes de la reforma de la Superintendencia de Salud existía la antigua Superintendencia Delegada para Supervisión Institucional que efectuaba o realizaba la función de ir
a hacer el trabajo de campo y verificar si existían algunos hallazgos y eran remitidos a la delegatura. Hoy en día existen diferentes delegaturas como son la de protección al usuario, la de EPS, IPS, entidades territoriales y en general, que cumplen la misma función, pero específicamente para cada uno de estos actores, divididas en unas direcciones que están adscritas a cada delegatura. En ese sentido, dentro de cada delegatura existen unas competencias propias para poder realizar este procedimiento. Cuando se efectúa por parte de la delegatura ese proceso de inspección y vigilancia, donde encuentran algunos presuntos hallazgos, y hablamos de presuntos porque siempre debe quedar en claro que según el artículo 29 constitucional existe una presunción de inocencia por parte de los investigados y que debe estar todo sujeto al debido proceso. En ese sentido, es función y deber en este proceso de investigación, vigilancia y control por parte de la delegatura de investigaciones, desvirtuar o destruir la presunción de inocencia que cobija a ese vigilado. En ese sentido, este informe es remitido hacia la delegatura de investigaciones a través de un formato que se llama el formato CTF-T 31. Ese es el formato a través del cual cada una de las delegaturas que encuentra hallazgo remite ese proceso a la delegatura de investigaciones. Pero la delegatura de investigaciones está compuesta estructuralmente a su vez por 3 direcciones. Cada una de estas direcciones tiene una fuente de insumos que es una delegatura a su vez. Es decir, la Dirección de Investigaciones para Entidad de Aseguramiento en Salud tiene como fuente su respectiva delegatura y así sucesivamente. La de investigaciones para prestadores de servicios de salud tiene la delegatura para investigaciones de prestaciones de servicios de salud que le genera o le inyecta esa información para poder iniciar el proceso de control. Hasta este punto o hasta este momento estamos en investigación y vigilancia. Ya cuando llega a la a la delegatura de investigaciones ya estamos en el punto de control. Y lo mismo sucede con la Dirección de Investigaciones para Operadores Logísticos, que tiene a su vez 2 delegaturas que le generan o le inyectan insumos a esa dirección. Este proceso tiene una parte transversal que es el grupo de Secretaría y Gestión Documental, quienes a su vez efectúan el reparto a cada uno de estos directores dentro de la delegatura, teniendo en cuenta su respectiva competencia. Al momento de hacer el reparto, imaginémonos que estamos ante una secretaría de un tribunal o de un despacho judicial que efectúa ese reparto al competente para poder desarrollar o desplegar las acciones que están a cargo de su competencia en cada dirección. Estos directores de departamento o directores de investigaciones asignan o efectúan un reparto a los abogados de la oficina, quienes van a sustanciar o proyectar, revisar y finalmente le van a remitir las decisiones o los proyectos a este director, que los revisará a su vez y los remitirá a la dirección al delegado o a mi persona para la respectiva firma en calidad de un acto administrativo de carácter definitivo primigenio. Es decir, va a ser la primera decisión que se va a emitir. Pero en ese sentido creo que es importante hablar un poco sobre ya como tal el procedimiento administrativo sancionatorio especial que manejamos al interior de la delegatura. En ese sentido, ya desde un punto de vista técnico, esa información o esos hallazgos llegan a cada una de las direcciones a través de un memorando de traslado. Cada una de las direcciones elabora un memorando de traslado y adicional a ese memorando de traslado anexan o llegan el mencionado formato CTF-32, que es diligenciado con fundamento en los hallazgos que se hacen generalmente en una visita por parte de la delegatura
y ahí se generan o se contiene un resumen de los hechos de esa visita, donde están efectivamente las presuntas vulneraciones a la normativa del sistema general de salud por parte de los actores del sistema de salud. En ese sentido, creo que es importante poder hablar un poco sobre el procedimiento administrativo sancionatorio. En ese sentido, vamos a cambiar la presentación, por favor. Si quieres. Ahí no. La otra que tienen, sí. No, pero esa no es esta. Esta. Mientras el doctor Mesa retoma la presentación, les quiero recordar que la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con unos canales de atención, como lo son la línea telefónica nacional, la 018-513-700, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Adicionalmente, cuenta con su página web www.supersalud.gov.co, donde podrán interactuar con la Supersalud mediante chat, formulario, videollamada en línea o las redes sociales como Facebook y Twitter, así como la información de los puntos de atención presencial que dispone la entidad a nivel nacional. Vamos a confirmar con el doctor Mesa si ya pudieron adecuar la presentación para dar continuidad al ejercicio. Sí, listo, continuamos. Adelante, doctor Mesa. Entonces, ya hablando un poco más del procedimiento administrativo especial que sigue la Superintendencia de Salud, tendríamos que primero remitirnos a las normas constitucionales, pues aquí estamos hablando de algo supremamente importante, que es el jus puniendi del Estado, es decir, las competencias que tiene el Estado para poder ejercitar las facultades de inspección, vigilancia y control, no solo respecto a un sector específico, sino respecto a toda la población. En ese sentido, hay que señalar que los artículos 4, 6 y 95 de la Constitución Política nos permiten hablar de ese jus puniendi del Estado, del cual deriva la potestad sancionadora de la administración. Una potestad sancionadora que tiene un carácter especial, pues de la potestad sancionadora de la administración se diversan o se ramifican diversos regímenes y procedimientos especiales sancionatorios, un procedimiento sancionatorio disciplinario de responsabilidad o control fiscal, responsabilidad penal, etcétera. Vamos a ver que la responsabilidad es una sola, pero se divide en distintos matices. En ese sentido, desde el punto de vista constitucional, los artículos 365, que nos habla de la prestación del servicio público, el 29 constitucional del debido proceso, y a su vez los artículos 67, 80, 150, numeral 1, 189, 21, 22 y 26, 265, 333 al 336, 370 y 372, nos van a dar la potestad o le dan la potestad a los órganos quienes ejercen funciones de control para poder aplicar ese jus puniendi por parte del Estado. En ese sentido, dentro del proceso administrativo sancionatorio, este va a estar derivado o ramificado en 3 etapas esenciales, que son, primero, la determinación de la procedencia o no de una sanción. Segundo, la imposición de esa sanción. Y tercero, la ejecución de esa sanción. Esencialmente, ¿cómo ejecutamos una sanción? Pues a través de la oficina de cobro coactivo de la Superintendencia Nacional de Salud, a través del procedimiento de cobro coactivo especial que nos señala el Estatuto Tributario. Pero eso es una etapa posterior. En estos momentos nos centraremos entonces en la determinación de la sanción y la imposición de la sanción. En ese sentido, vamos a ver que las normas relativas a la facultad sancionatoria de la Superintendencia Nacional de Salud están contenidas en normas especiales, como son, en principio, la Ley 1222 del 2007, la Ley 1438 del 2011, la Ley 1949 del 2019, el Decreto 1880 y
como tal, las resoluciones de procedimiento 1650 del 2014 adicionada por la resolución 2105 del 2014 que adiciona el procedimiento administrativo sancionatorio de la Superintendencia Nacional de Salud en relación con las notificaciones de los actos administrativos sancionatorios. Asimismo, vamos a tener dentro de este procedimiento especialísimo. ¿Por qué especialísimo? Porque no está dentro del procedimiento especial que consagra el Código de lo Contencioso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su primera parte, de tal manera que este procedimiento sancionatorio está regido por unas normas especiales con unas reglas distintas a las generales que nos señala el CEPACA, de tal manera que mientras que el CEPACA nos señala un término de caducidad de 3 años para la acción sancionatoria, a partir de la vigencia o la entrada en vigencia de la ley 1949 del 2019 empezamos a tener un término de 5 años para la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción. Esto de conformidad con el artículo 130b de la ley 137 del 2011, adicionado por el artículo 4 de la ley 1949 del 2019. En ese sentido, vamos a ver que dentro del proceso administrativo sancionatorio existen unas fuentes de carácter de derecho penal, contravencional, disciplinario, correccional, que terminan generando un mix dentro de lo que son o una teoría ecléptica dentro de lo que son las facultades de la potestad sancionatoria de la administración, que siempre deben obedecer a lo que es la satisfacción del interés público y los fines esenciales del Estado de conformidad con el artículo 2 de la Constitución. Para tal efecto, entonces la aplicación de estas garantías constitucionales se verán resumidas a través de el artículo 93 de la Constitución, que nos habla del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, en sentido lato, y vamos a ver la aplicación de las garantías de derechos humanos, la Declaración de Derechos Universal de Derechos Humanos, los derechos del hombre y del ciudadano, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y todos aquellos tratados que se integran a través del artículo 93 a nuestra Constitución política, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho sancionatorio administrativo. En ese sentido, podemos decir que existen unos principios esenciales a el procedimiento administrativo sancionatorio, como son el de publicidad, el de inmediatez, el de necesidad de la prueba, presunción de inocencia y defensa, la contradicción en el proceso administrativo, la competencia del juez natural, que es muy importante, que el delegado o la administración no emita una decisión careciendo de falta de competencia temporal, por ejemplo, cuando ya ha operado el fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria o en virtud de la carencia de competencia territorial o funcional. El principio de favorabilidad pro administrado o pro investigado, que siempre debe tenerse en cuenta. El principio de la no reformatio in peius o no reformen peor. El non bis idem, que no lo juzguen a ese vigilado 2 veces por la misma conducta en razón a los mismos hechos. En ese sentido, tenemos que tener claro que existen unos principios adicionales como son el debido proceso, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la moralidad pública, la responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia y economía y celeridad, que son principios que están contenidos en la parte general del CEPACA, en su artículo 3, y que tienen verdadera vinculación y contenido normativo para el proceso administrativo sancionatorio especial de la Superintendencia Nacional de Salud. Tenemos que tener en cuenta que el artículo 18 de la ley la resolución 1650 del 2014 nos señala que a efectos o en relación con los vacíos desde el procedimiento que se generen en esa resolución 1650 nos remitiremos a el CEPACA para poder solventar esos vacíos. Y naturalmente el CEPACA a través de su artículo 267 nos va a señalar una remisión hacia el Código General del Proceso como ese compendio normativo que nos va a solucionar todos estos vacíos que nos dejan algunas normas de carácter especial y que a falta de una norma especial nos remitimos a la norma general. Para tal efecto, entonces,
dentro de estos principios va a haber ese principio de lex previa, que es la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, con unos efectos ex nunc, es decir, que crea efectos hacia futuro, y unos efectos ex tunc, donde se retrotraen los efectos hacia el pasado. También vamos a tener la interpretación restrictiva en materia sancionatoria. ¿Qué nos dice eso? Pues esencialmente que la interpretación que hace la administración en relación con los tipos sancionatorios o los tipos contentivos de las conductas típicas sancionatorias no pueden ser extensivas o interpretadas de manera que cobijen cualquier cantidad de situaciones jurídicas, sino que deben ser en forma restrictiva, el indubio proadministrado, como lo habíamos dicho. La certeza de que la conducta constituye infracción y que además esa conducta que constituye infracción va a generar una situación de puesta en peligro o afectación de bienes jurídicos esencialmente por parte del Estado o de la administración. Y bueno, en el derecho penal es un poco más claro cuáles son los bienes jurídicos afectados. En el derecho administrativo sancionatorio es un poco difuso, pero de manera genérica o en forma general es la buena prestación del servicio público y la afectación a ese servicio público, ¿sí? Asimismo, vamos a ver que también dentro de ese procedimiento administrativo sancionatorio es obligación de la administración aplicar los precedentes de unificación del Consejo de Estado como máximo y de la Corte y de la Sala Civil y de Consulta del Consejo de Estado como órganos de interpretación y de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto lo podemos ver o entender a través del concepto 2177 del 2013 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Tenemos un principio muy importante que a veces no se habla dentro del derecho administrativo sancionatorio, que es el derecho a guardar silencio. Bueno, pero ¿por qué guardaría silencio? ¿O cuál es la finalidad de guardar silencio? Pues esencialmente el derecho a guardar silencio consiste en la posibilidad de no autoincriminarse dentro de una declaración o dentro de un escrito o dentro de los requerimientos que se le hacen a un vigilado o a cualquier administrado en relación con ese proceso que eventualmente puede terminar en una sanción o no. La aplicación excepcional de normas por reenvío o tipos en blancos, que es una situación importante y que a veces no se tiene en cuenta. Que el régimen probatorio dentro de este procedimiento administrativo sancionatorio se regirá por el Código General del Proceso de conformidad con el artículo 40 del Código General del Proceso a través de lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución 1650 del 2014 que nos remite al 267 del CEPACA. Ahora bien, hablando un poco del procedimiento administrativo en sentido estricto que lleva a cabo la Superintendencia Nacional de Salud, tenemos que hablar que este procedimiento lo encontramos en el artículo 128 de la Ley 1438 del 2011. De tal manera que este procedimiento puede iniciarse de dos maneras. Pues inicialmente con un acto de apertura, que es una iniciación formal del proceso administrativo sancionatorio en contra de un vigilado, ya sea IPS, EPS, entidad territorial o cualquiera de las personas que hacen parte de la vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora bien, la segunda manera de iniciar el proceso administrativo sancionatorio es con el acto de investigación preliminar. Este acto de investigación preliminar se emite cuando no existe un mérito para adelantar una investigación administrativa formal, pero existen ciertos indicios que podrían indicar que existe una infracción a las normas generales del Sistema General de Salud. Luego entonces se inicia o se emite este primer acto administrativo que es la investigación preliminar y luego se dará o se emitirá el acto administrativo de investigación formal, ¿sí? Esto está regulado de conformidad con el artículo 9º y 10º de la Resolución 1650 del 2014. En ese sentido, ¿qué debe llevar ese acto de apertura o desde el punto de vista genérico del derecho administrativo sancionatorio, ese pliego de cargos inicial que se le está atribuyendo o imputando a ese vigilado o administrado?
En ese sentido, nos señala el artículo 9 de la resolución 1650 que ese pliego de cargos o inicio de investigación administrativa debe identificar o individualizar al infractor, señalar las normas infringidas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción y existir congruencia entre ese pliego de cargos inicial y finalmente el acto administrativo sancionador, si es que se emite un acto administrativo sancionador. Hay que tener en cuenta que no toda decisión o no todo proceso administrativo que se inicie a través de la apertura de un proceso administrativo sancionatorio debe necesariamente terminar en una sanción, pues para eso el administrado tiene medios de defensa para destruir los elementos estructurales del juicio administrativo sancionatorio. Así las cosas, este primer acto, esta primera decisión que emite la delegatura no tiene recursos de conformidad con el artículo 10º de la resolución 1650 del 2014. Ahora bien, hay que tener en cuenta que existe una segunda etapa o un segundo momento donde al notificar esa resolución de apertura se le dice al vigilado, al administrado, vigilado, tiene 5 días hábiles para rendir sus descargos y hacer valer su derecho de defensa y allegar las pruebas que desee valer y solicitar las que considere pertinentes para ejercer su derecho de defensa. Recordemos que en este punto o en este momento procesal, nosotros vamos a emitir, luego de estos 5 días hábiles para emitir el descargo, un acto administrativo de trámite también, que es el acto administrativo de pruebas, donde se van a incorporar las pruebas allegadas por la parte, se va a hacer una valoración de la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba solicitada por el administrado y las que considere de oficio dictar la administración. Ese acto administrativo o la práctica de pruebas durará 15 días calendarios si es necesario la práctica de pruebas o si se solicitaron y posteriormente se emitirá la decisión de alegatos o el acto administrativo de trámite de solicitarle al investigado que presente sus alegatos dentro de los 5 días hábiles siguientes de conformidad con el artículo 128 de la ley 1438 del 2014 y el artículo 13 de la 1650 del 2014. Posteriormente, la administración tendrá unos márgenes de decisión de conformidad con el análisis y valoración probatoria que haya en ese expediente. En ese sentido, tendrá 2 opciones esencialmente. Primera opción, pues dentro de esos 10 días que le da la norma a la Delegatura de Investigaciones Administrativas, podrá emitir sanción, lo cual no implica una multa necesariamente porque la sanción es el género y la multa es la especie, de tal manera que pueden existir distintos tipos de sanciones, tanto como una amonestación escrita, una revocatoria de funcionamiento o de licencia de funcionamiento de la administración, una multa que va entre los 200 y los 8.000 salarios mínimos, de conformidad con la última reforma de la ley 1449 y que sería en el caso de emitir una sanción, o la segunda situación, declarar no responsable administrativamente al investigado. ¿Por qué? Porque alcanzó dentro de su defensa técnica a desvirtuar algunos de los elementos relacionados con la estructura del juicio administrativo sancionatorio, la tipicidad de la conducta, la antijuridicidad material o formal de la conducta, la culpabilidad dentro de sus grados o inclusive que el sujeto al que se le aperturó dejó de ser un sujeto vigilado por la administración, entonces en ese sentido ya no le serían imputables los cargos. Entonces, adicional otros medios de defensa que tendría el administrado en relación con la destrucción de esos elementos constitutivos del juicio de responsabilidad sancionatorio. Finalmente vendrá la notificación de esa decisión, ya sea una decisión sancionatoria o ordenando la declaratoria de no responsabilidad y consecuencialmente el archivo de la actuación o cierre de la actuación. En ese sentido, ahí finalizaría en primera instancia el procedimiento administrativo sancionatorio, debiéndose precisar que frente a este acto proceden los recursos de ley que señala el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, es decir, la reposición
y en subsidio de apelación. Se interpone reposición para que de manera horizontal el mismo funcionario que expidió el acto administrativo reconsidere esa decisión y pueda modificarla, o puede confirmarse en su decisión parcialmente o puede confirmarla totalmente. En todo caso, sea una confirmación total o parcial de esa decisión, se surtirá el recurso de apelación ante la despacho del Superintendente Nacional de Salud en la dependencia de la Secretaría Jurídica del despacho del superintendente. En ese sentido, también es importante aclarar que este procedimiento administrativo sancionatorio puede ser activado de conformidad con las causales que señala el artículo 4 del CEPACA para iniciar los procedimientos administrativos. ¿Cuáles son? Pues naturalmente el derecho de petición de interés particular general en cumplimiento de un deber legal o de oficio por parte de la administración. Es de notar que la queja que presenta un administrado puede generar algunas situaciones administrativas, como son el antiguo informe de improcedencia, hoy resolución de improcedencia de la investigación administrativa, el inicio de una investigación preliminar o el inicio de una investigación administrativa de carácter formal con las normas que se señalan en este punto. Este es un esquema de más o menos cómo son los términos que se deben utilizar en el proceso administrativo sancionatorio. Ahora bien, teniendo claro ese procedimiento administrativo sancionatorio, hablemos un poco del juicio o de la estructura de la decisión administrativa sancionatoria, que es sobre todo algo que inquieta tanto a los estudiosos del derecho como a los administrados como a los vigilados. Sea lo primero indicar que la ley 1122 del 2007, el artículo 128 de la ley 1438 del 2011, el decreto 1080 del 2021 y la resolución 1650 del 2014, adicionada por la 2105 del 2014, no regulan el contenido de la estructura del acto administrativo sancionatorio. No existe una estructura como tal, sino que esta estructura está basada en la dogmática jurídica y en la teoría del derecho administrativo sancionatorio. En ese sentido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la resolución de 1650, se hace una remisión al artículo 49 del CEPACA que sí nos señala o sí nos precisa cuál es la estructura de la resolución o del acto administrativo sancionatorio, donde deberá contener la individualización de la persona natural o jurídica a sancionar, la determinación de la tipicidad y la adecuación típica de esa conducta, la determinación de la antijuridicidad y la culpabilidad, como les venía hablando. En ese sentido, hay que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer o estructurar dentro de la decisión administrativa es verificar que aquel que se le está abriendo el pliego de cargos efectivamente su actividad se encuentre cobijada por las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud. Segundo, que exista una norma infringida, y que además de esa norma infringida existe una adecuación típica por parte del vigilado frente a esa conducta, es decir, que se adecue el tipo administrativo sancionatorio a la conducta desplegada por el vigilado, claro está, atendiendo a lo que son los principios que ya les había mencionado, el debido proceso, la preexistencia de la conducta y la interpretación restrictiva de la conducta, ¿sí? Por eso hablamos del principio de tipicidad y cómo la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, tanto de constitucionalidad como de tutela, han interpretado el contenido de la tipicidad en materia administrativa sancionatoria, que es esencialmente distinta a la tipicidad en materia penal, ¿sí? De tal manera que, habiendo superado en la estructura del juicio de responsabilidad administrativa sancionatoria la tipicidad de la conducta, vamos a hablar luego de lo que es la antijuridicidad del comportamiento. La antijuridicidad del comportamiento a la luz de la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material de lo que es o de lo que debe o de lo que se está presentando de conformidad con la conducta desplegada por el vigilado.
Así las cosas, nosotros vamos a hacer un análisis ¿de qué? Pues esencialmente de la puesta en peligro de los bienes jurídicos por parte de ese vigilado y a cargo de la administración y del sistema general de salud. Es decir, que con la infracción de esas normas que fueron típicamente adecuadas y que se encajaron dentro de la conducta del vigilado, se produce una lesión que pone en peligro y que es de relevancia jurídica para el ordenamiento jurídico nacional y específicamente para el sistema general de seguridad social en salud, ¿sí? Entonces vamos a determinar cómo, desde un punto de vista formal, se efectúa ese proceso de que la conducta va en contra de lo que señala la norma, pero que además de ir en contra, pone en peligro materialmente el bien jurídico tutelado en este caso, que sería específicamente, como lo señala el Consejo de Estado, es el buen funcionamiento de la administración pública, ¿sí? Asimismo, luego de superado en este juicio de responsabilidad la estructura o el requisito de la antijuridicidad, vamos a estudiar lo que es la culpabilidad en esta conducta. Podríamos hablar en principio de diferenciar qué clase de culpa vamos a aplicar. Las culpas, aunque desde el punto de vista no jurídico suenen que es lo mismo, no es lo mismo la culpa civil que la culpa penal, que la culpa disciplinaria, que la culpa fiscal. Son distintos tipos de culpa. Entonces hay que tener precisión en relación con la culpa o la estructura de la culpabilidad que vamos a empezar a aplicar. De conformidad con la doctrina más aceptada dentro del procedimiento administrativo sancionatorio y citando al maestro Juan Manuel Laverde, tenemos que la culpa en el proceso administrativo sancionatorio se asimila a la culpa civil, más que a la culpa penal, que hace referencia al poder actuar de una manera distinta conforme distintos márgenes de actuación y pudiendo haber previsto lo previsible y haber elegido la elección menos lesiva para los bienes jurídicos tutelados del administrado. En ese sentido, vamos a tener en cuenta que nos centraremos en el artículo 63 del Código Civil, que nos señala o nos explica la culpa desde el campo civil, pero que también nos va a señalar la doctrina administrativa, algunas graduaciones de culpa, como son la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inhabilidad. Esto según lo que nos señala el maestro Alfonso Reyes Echandía en su obra Derecho Penal, parte general, donde nos hace esta clasificación de culpa y que es citado por el maestro Laverde en esa obra de procedimiento administrativo sancionatorio, ¿sí? En ese sentido, también tendremos que el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo nos hará referencia a esa graduación de las culpas y a cómo entender la culpa dentro del procedimiento administrativo sancionatorio. Ahora, hay que tener claro la diferencia entre lo que es la culpabilidad y la graduación de la culpa al momento de imponer la sanción, ¿sí? Bueno, ya avanzando un poco más dentro de la disertación, podemos señalar que existen unas razones de defensa que puede exponer el administrado o el vigilado o quien se enfrenta a la potestad sancionatoria de la administración bajo ese ius puniendi del Estado, como son, primero, destruir los elementos de imputabilidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad dentro del proceso administrativo sancionatorio. Segundo, proponer las causales de justificación, o proponer causales de exoneración de responsabilidad en relación con el procedimiento administrativo sancionatorio.
teniendo en cuenta todas estas situaciones que se pueden prever, esa sería la forma de defensa del administrado. Finalmente, hay una norma que es el artículo 134 de la 1438 que nos habla de las agravantes y las atenuantes al momento de la dosificación de la sanción, como es el grado de culpabilidad, la trascendencia social de la falta y el perjuicio causado. Ahora bien, para finalizar, debo precisar que la primera y la segunda instancia dentro de la Superintendencia Nacional de Salud no es una verdad sabida, sino que es la mitad del procedimiento, que es el procedimiento en sede administrativa. La otra mitad del procedimiento se lleva a cabo en sede judicial ante el juez de lo contencioso administrativo, quien finalmente tendrá la última palabra sobre la legalidad o no de las sanciones impuestas por parte de la administración, porque todas las decisiones o sanciones que se emitan por parte de esta delegatura y que sean confirmadas en segunda instancia por el despacho del Superintendente Nacional son pasibles de control jurisdiccional por parte del juez administrativo. Luego, entonces, le corresponderá ya al administrado en sede judicial desvirtuar la presunción de legalidad de esto que recubre estos actos administrativos de conformidad con el CEPACA. En esos términos, espero que haya sido de interés y de utilidad esta intervención para todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, superintendente delegado para las investigaciones administrativas, el doctor César Hernando Mesa, que ha estado con nosotros en esta tarde, hoy 2 de noviembre. Con esta presentación, doctor Mesa, pues le estamos dando la bienvenida también a usted, a esta Superintendencia Nacional de Salud, para que continúe ese trabajo en bien de la ciudadanía, de los usuarios del sistema general, de todos estos ciudadanos que siempre buscan a la superintendencia a través de los diferentes canales de atención. Vamos en este momento a darle paso a Joana Catalina Munévar. Joana, los usuarios que nos han dicho a través del formato de intervenciones, cuéntanos por favor qué nos dicen en este momento, si tenemos de pronto alguna pregunta para nuestro superintendente delegado o si hay otras preguntas que tienen que ver con diferentes alternativas a través de las cuales llegan a la superintendencia. Bienvenida, Joana. Gracias, Viviana. Efectivamente, tenemos algunas preguntas de los usuarios. Tenemos preguntas de parte de Álvaro Sicua, de Diana Rocío Grajales, de Rita del Rosario Ríos, de Pedro Pablo Rojas, de Karen González. Sin embargo, las generalidades de estas problemáticas están direccionadas básicamente a otras dependencias que, como les hemos indicado en otros espacios, serán trasladadas inmediatamente para que se dé respuesta a los términos de ley. Sin embargo, no tenemos ninguna pregunta dirigida a la presentación del doctor César. Considero en este punto que la información fue muy clara y en ese sentido pues podemos dar continuidad al espacio sin necesidad de hacer profundidad en las preguntas en este espacio. Les recuerdo entonces a todos los que mencioné anteriormente, a Álvaro, Diana, Rita, Pedro y Karen, que estas preguntas que interpusieron mediante el enlace se les dará respuesta por vía escrita a los datos de contacto que nos dejaron en el formulario. Muchas gracias, Joa. Por supuesto que todas estas inquietudes que nos dejan los usuarios pues van a ser respondidas a través de los correos electrónicos precisamente que ellos nos han dejado. Decirles también que a través de sus correos pues siempre les estamos enviando la invitación para este espacio que, como ustedes ya saben, está establecido para cada primer miércoles del mes. Cada primer miércoles estamos llevándoles a ustedes diferentes informaciones, diferentes temas relacionados con las diferentes delegaturas de la entidad, así como todas estos temas de interés que por supuesto ustedes nos dejan a través no solo de los canales de atención, sino también a través de los correos que tenemos habilitados para ustedes. Tenemos un correo que siempre les estamos diciendo y es controlsocialesalud@supersalud.gov.co, que les estamos informando, y pues es muy importante que ustedes a través de este correo pues nos hagan llegar todas esas inquietudes que tienen sobre el Sistema General de Seguridad Social de Salud. Vamos a darle paso a la directora de Servicio al Ciudadano, Natalia Ocampo, quien está con nosotros, ha estado con nosotros durante toda esta jornada y ella pues dará entonces el cierre a nuestro espacio el día de hoy. Recuerden
que nuestra próxima cita de conexión es el 7 de diciembre. Si es que ese día ustedes van a encender esas velitas en su casa con todos estos deseos que tienen para el próximo año y por supuesto que nos van a estar acompañando a nosotros en este espacio de Conexión Supersalud. Natalia, por favor, cuéntele usted también a nuestros usuarios estos canales y, por supuesto, reiterarle la invitación a toda la ciudadanía que está conectada el día de hoy. Bueno, inicialmente agradecerle a todos los ciudadanos que están conectados a esta hora de la tarde con nosotros, con la Supersalud. Por supuesto, al doctor César y a todo el equipo de la Delegatura para Investigaciones Administrativas por atender este espacio y también por permitirnos tener la cercanía con los ciudadanos, pero algo muy, muy importante que también es democratizar la comprensión de lo público. Cómo nos acercamos nosotros a los ciudadanos para que comprendan la función de la superintendencia y cómo la desarrollamos al interior de la entidad. Entonces, con esto nos despedimos. Agradezco inmensamente también a todo el equipo de la delegatura y de la dirección por permitir este espacio, siempre, por supuesto, de puertas abiertas y con un mensaje claro del superintendente doctor Ulay Beltrán, de tener esta cercanía con los usuarios, con una capacidad resolutiva y evidentemente con oportunidad a cada una de las necesidades. Para nosotros es muy importante estar conectados con ustedes y hacer un ejercicio de participación decidida frente a las decisiones que se adoptan o frente también a las actividades o a los espacios que brinda esta superintendencia. Entonces, mil gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Será el día 7 de diciembre, como bien lo mencionaba Viviana, a las 2 de la tarde en este mismo canal por Teams. Mil gracias a todos. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Al doctor César, a la delegatura nuevamente, toda nuestra gratitud. Un feliz día. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos.